Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por eso a mí no me den fusiles, no me den medallas, que lo mío es el amor. No me den un rifle, denme una guitarra y les canto una canción. Por eso a mí. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Un saludo muy especial en el nombre de Cristo Jesús a toda nuestra audiencia en todas partes donde nos escuchan. En primer lugar, en todos los Estados Unidos de América y luego en todo nuestro continente americano, Europa, África, Medio Oriente, sobre todo en Israel. Saludos muy especiales para ustedes, mis queridos hermanos. Dios me les bendiga. También hasta allá, Japón. Saludos para ustedes también que escuchan el programa El Mundo Actual. Saludos para todos en este 8 de agosto de este 2017. Ya estamos casi en la última semana que nos quedan a nosotros, a nuestros niños en todos los Estados Unidos de América, ya en los últimos días de vacaciones. Bien, vamos rápidamente a prepararnos con la palabra del Señor. Este día oiréis de guerra y rumores de guerras. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es solo el principio de dolores. Dios bendiga su santa y bendita palabra en estos momentos. Estamos en este mes de agosto. Como siempre, este año ha estado bastante turbulento en todas las cosas que están pasando en el ámbito político, con muchas intrigas, con muchas confusiones, en todo lo que está pasando a lo largo del planeta Tierra, que nos hace recordar en estos momentos la bendita palabra del Señor en relación a los tiempos finales. También el pasado 1 de agosto, es decir, julio 31 a 1 de agosto, fue el gran ayuno de la comunidad judía en el luto de la destrucción del primero y segundo templo de Salomón. Interesante también porque la situación en este momento en que Israel celebró apenas hace 8 días su ayuno de luto por la destrucción. Y qué interesante, porque según los analistas de la historia del judaísmo, los 2 templos fueron destruidos en la misma fecha. O sea, algo interesante, algo insólito. En el templo de Salomón, cuando lo destruyó Nabucodonosor, que fue la primera destrucción, y la segunda que se destruyó fue cuando el general Tito, el hijo de Vespasiano, en el año 70 de nuestra era cristiana, entró con las tropas romanas y después de destruir la ciudad santa de Jerusalén, destruyó en su totalidad el templo en el monte de Moriah. Y desde aquel momento, tal como el Señor Jesucristo lo había anunciado en su profecía, no quedó piedra sobre piedra que no fue derribada completamente en su totalidad. Y solo quedó un vestigio que, aunque no pertenecía a las paredes del templo, sí pertenecía por lo menos a las paredes de la explanada del templo. Ese muro sobrevivió los 2000 años y más tarde se convertiría en el muro en que la comunidad judía a lo largo de centenares de años acudía al muro de los lamentos, lo más cerca que está del monte del templo, o más bien del lugar donde estuvo el primero y el segundo templo.
Hasta ahí el pueblo de Israel, hasta hoy en día, sigue teniendo acceso en sus oraciones. En el año 720 de nuestra era cristiana, el Omar el Califa, este conquistador musulmán, entró a la ciudad santa de Jerusalén y después de haber hecho toda una masacre tanto de cristianos como de judíos en Jerusalén, entró y usurpó, esa es la palabra más correcta, usurpó el monte del templo. Hasta ese momento ni un tan solo musulmán conocía ninguna historia que Omar el Califa posiblemente va a inventar en ese instante. Una historia, digo inventar porque no existe ningún registro en el libro del Corán, que es, como diríamos, la Biblia de los musulmanes. No existe ningún registro en el libro del Corán de esa historia que Omar el Califa va a inventar para tomar posesión permanente en nombre del Islam del monte más sagrado del pueblo de Israel. Y es la historia de que supuestamente Mahoma viajó en espíritu desde Medina, en Arabia Saudita, y que de allí en espíritu voló hasta el monte del templo, monte de Moria, y de allí subió, fue alzado en un caballo con alas, acompañado por el arcángel Gabriel, y Mahoma visitó los 7 cielos. De allí entonces, al darse esa historia fantástica, digo fantástica porque no hay ningún registro histórico, además físico no sucedió, eso queda claro, ellos mismos lo entienden así, no fue físico porque Mahoma nunca puso, a pesar de que era un líder, ¿cómo se dice? Un líder beduino, nunca puso, según los registros de la historia, nunca puso un pie en la tierra de Israel y mucho menos visitar Jerusalén. Por lo tanto, esa historia que se va a inventar en aquel momento, en el año 720, cuando Omar el Califa levanta esa mezquita, pone 2 mezquitas, una cerca de donde estuvo los establos de Salomón y la otra en el puro lugar donde estuvo el primero, el segundo templo y la tercera parte reconstruida por Herodes el Grande. Allí puso él esa impresionante mezquita que hoy se conoce como la cúpula de la roca. Según él, la construyó encima de la piedra donde el padre Abraham ofreció a su hijo Isaac. Ellos en el Corán, recuerde que distorsionan la historia. En el Corán dice que el padre Abraham ofreció a su hijo Ismael en esa piedra. Posiblemente esa es la otra razón por la cual Omar el Califa inventa la historia, porque en el Corán sí hay una mención distorsionada en el Corán donde supuestamente el padre Abraham ofrece a su hijo Ismael en ese lugar. Bien, el asunto es que a partir de aquel momento y hasta en estos mismos precisos momentos, es decir, 1300 años después de haberse plasmado aquella mentira en nombre de una religión, de que ese monte era el tercer lugar más sagrado del Islam, los islámicos tomaron posesión con esas mezquitas y a partir de ese momento prohibieron terminantemente a todo vestigio judío y cristiano a que llegue al monte del templo y hagan sus oraciones en nombre del Dios de la Biblia o en el nombre de Jesús. Y así se ha mantenido. Luego vino el nacimiento o la restauración de la nación judía y por arreglos de las Naciones Unidas en ese entonces, concordato para mantener un proceso de estabilidad con sus vecinos árabes, se tomó la decisión por Naciones Unidas y avaladas por el Vaticano de que Jordania quedaría como guardián de los lugares, entre comillas, sagrados del Islam en Jerusalén, específicamente en el monte del templo. Es decir,
que a partir de ese momento quedaba totalmente bajo custodia como territorio de Jordania. Es decir, que en ese momento, en el 48 hasta el 67, Jordania o sus fronteras de Jordania prácticamente llegaban hasta Jerusalén del Este. En la guerra de los 6 días, después de que el general toma la decisión, el general del parche, Moisés Dayan, del parche en el ojo izquierdo, de entrar a liberar Jerusalén, en ese momento los jordanos pierden la guerra contra el comando que entró a liberar Jerusalén, e Israel toma control de todos esos territorios que más tarde las Naciones Unidas le va a llamar territorios ocupados, que hasta hoy en día sigue siendo el debate. En ese momento Israel toma control y declara soberanía total y absoluta sobre toda su ciudad santa, Jerusalén, es decir, la Jerusalén nueva y la Jerusalén del Este, que es la Jerusalén donde están todos los lugares sagrados del judaísmo y el cristianismo. A partir de ese momento, el 67, aunque las Naciones Unidas y el Vaticano se niegan a reconocer a Israel con derecho a declaración soberana sobre esa parte del este de Jerusalén, deciden dejar esa traba de territorio ocupado. Israel ha estado durante estos 50 años ahí en sus propios lugares sagrados ante las naciones árabes, musulmanas y el resto de las naciones, declarándole que Israel tiene ocupación. Con todo y eso, Israel, a pesar de que tiene total control, porque los conquistó, como lo hicieron también los musulmanes en el 720, Israel reconquistó lo que era suyo. Y sencillamente las naciones todavía no reconocen y no quieren reconocer a Israel como derecho a esa tierra. Con todo y eso, y el derecho que tiene cualquier pueblo que conquista a establecer sus propias normas, con todo y eso, Israel, el gobierno civil de Israel, decide respetar a las Naciones Unidas y el concordato romano del Vaticano, de respetar, a pesar de que están bajo soberanía de Israel, darles todavía el respeto a los musulmanes, aunque todo Israel sabe que la historia de la mezquita de Omar es una mentira de eso. Sin embargo, como ellos están desde el año 720, Israel decide seguir respetando ese derecho religioso mientras se busca una solución. Nótese, es decir, nunca Israel ha renunciado a su derecho legítimo, que es el monte de Moria, y su derecho legítimo en un futuro a levantar el tercer templo en el mismo lugar donde estuvo el primero y el segundo templo de Salomón. Simplemente Israel decide seguirle dando, es decir, ese derecho a los musulmanes mientras se busca una solución en todo esto. Con todo y eso, los jordanos y el resto de los musulmanes palestinos, árabes palestinos, deciden seguir poniendo las mismas prohibiciones, es decir, prohibirle terminantemente a judíos y a cristianos a que elevemos nuestras oraciones en el monte del templo, y se nos prohíbe terminantemente a judíos y cristianos a que mencionemos el nombre en público del Dios de la Biblia y del Señor Jesucristo. Con todo y eso, la situación siempre va en turista, se ajustan a las normas, aunque sabemos 100% bíblicamente, con argumentos tanto bíblicos como históricos, documentos, que ese monte es totalmente del pueblo judío. Con todo y eso, con solo el deseo del gobierno civil de Israel de mantener una armonía con los musulmanes y palestinos, ha seguido. Sin embargo, en las últimas semanas, los palestinos han hostigado y llevaron su odio y sus mentiras, que las riegan porque son expertos en manipular la mentira. Ellos son expertos en la calumnia y difamación, que son características populares en estos momentos, sobre todo en las redes sociales.
A partir de allí ellos manejando, los palestinos y los musulmanes, las redes sociales, desprestigian al pueblo de Israel, alegando que el pueblo de Israel violentó sus derechos al permitir que un grupo de judíos fieles entrasen al monte del templo e hicieran una oración pública. Eso desató la furia criminal de los palestinos, quienes asesinaron a dos soldados israelíes. Israel, que está en todo su derecho porque son territorios que está bajo soberanía de Israel, decide poner un control de armas en el monte del templo, y a partir de ese momento los musulmanes y palestinos hicieron todo un alarde de amenazas contundentes, duras, fuertes, palabras muy, pero muy fuertes, como la que tiró el primer ministro o el presidente de Turquía, Erdogan, quien trató de cerdos a los judíos. Así, esa fue la palabra. Cerdos, una palabra popular que siempre Satán ha utilizado contra el pueblo judío desde España, desde los musulmanes más bien, lo han hecho desde Mahoma, quien los trata así, llamando Erdogan a todo el pueblo musulmán y palestino que se congreguen a Jerusalén, y utiliza palabras ofensivas contra el pueblo de Israel, llamándolo a estar preparándose para una supuesta guerra contra el pueblo judío. A eso se han unido todos los movimientos musulmanes, y ahí han estado y están en estos momentos las negociaciones. En estos momentos el gobierno de Israel ha reiterado que no le interesa hacer lo que las mentiras que ellos están diciendo, de que Israel está poniendo cierta clase de material químico corrosivo para que las paredes de la mezquita de Omar se autodestruyan. Sacan supuesta fotografía. Recuerde que hoy todo es manipulación en las redes sociales. Sacan pinturas corrosivas, de supuestamente químico corrosivo, supuestamente para que las paredes de la mezquita de Omar se vaya destruyendo, y están haciendo toda esa clase de propaganda mentirosa que tristemente, lamentablemente, siempre habrá gente, personas en el mundo, incluyendo cristianos, que les creen a todas esas mentiras. Con todo eso, la situación sigue siendo tensa, bastante delicada en Israel. Entonces, los rumores fuertes de guerra en Israel son más fuertes todavía ante esta situación que se está dando. A todo eso hay que abonarle la situación crítica políticamente que está viviendo el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien hay una contundente, fuerte amenaza política que podría, si no se llega a negociar muy fuerte, podía provocar la caída del primer ministro Benjamín Netanyahu. Todo esto, por supuesto, trae confusión al pueblo judío, y todo esto también acelera las convulsiones a nivel político, a nivel mundial. Porque recuerde, lo que suceda en el pueblo de Israel va a repercutir en todo el resto del planeta Tierra ineludiblemente. A todo esto, ¿por qué estamos recordando? Precisamente porque el día primero fue el día de la recordación, eso así, de la recordación de la destrucción del primero y segundo templo de Israel, y parece que 2000 años después sigue todavía la lucha por el monte del templo. Algunos dicen, y de acuerdo a la profecía de Daniel, efectivamente, esta es la evidencia más contundente que se ha de guardar para la última semana, la semana 70 de Daniel, donde finalmente estos gobiernos gentiles, que son los que están manejando toda esa patraña del monte del templo, porque recuerde que los musulmanes y las Naciones Unidas y el Vaticano son parte de ese gobierno gentil. Finalmente, este mismo gobierno gentil logrará o inventará un proceso de paz, porque ellos lo pueden hacer cuando ellos lo quieran, un proceso de paz que va a provocar admiración dentro del pueblo judío, a lo que se conocerá como el gran engaño. Allí ellos, para dar a conocer al Mesías,
de ellos, porque Israel ya no necesita otro Mesías, porque es un Mesías, y que en su momento, al final de la semana 70, todo Israel, de acuerdo a las palabras, tanto de Daniel como Zacarías, como del apóstol San Pablo, todo Israel reconocerá que su verdadero Mesías es aquel que murió en la cruz del Calvario. Por ahora, lastimosamente, va a ser objeto del gran engaño, de la gran mentira, como muchos en este momento creen a todas las mentiras que se están lanzando de que Israel está provocando o tratando de provocar la destrucción de la mezquita de Omar. Así, Israel va a caer en el gran engaño. ¿Por qué? Porque por fin, con tanto sufrimiento, con tantos ya centenas de años de prohibición a que se pronuncie públicamente el nombre del Dios de la Biblia en el monte del templo y que no se le permita reconstruir su tercer templo, por fin, en la semana 70 va a ser el gran engaño, por medio de este líder provocado por el nuevo orden mundial, logran un acto de paz contundente. En ese acto de paz lograrán el permiso de la reconstrucción del tercer templo y todo lo que ustedes ya conocen de la historia, que algunas veces ya lo hemos hablado. Bien, todo esto está pasando en este mes de agosto. Pero lo que está levantando también la noticia contundente en este momento es, sin lugar a duda, el caso de Corea del Norte. Las amenazas contundentes de Corea del Norte y sus constantes provocaciones al sacar estos misiles con supuestamente poder de destrucción, o sea que pueden llevar sus puntas armas o pequeñas bombas atómicas y poder alcanzar el continente americano y causar un daño gravísimo. Estas amenazas se han hecho más contundentes esta noche del 7 de agosto de parte de este tirano, ese hombre tirano de Corea del Norte, y aunque todo el mundo lo ve como completamente amenazas, la verdad, dicen, las amenazas, aunque es un hombre loco, es un hombre completamente desquiciado, este hombre de Corea del Norte, el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, cualquier amenaza que se dé, cualquier amenaza, así sea la más pequeñita, como desde las mismas redes cibernéticas, se toma en serio, mucho más cuando se trata de la seguridad de la nación. Son amenazas que se toman sumamente en serio. El gobierno de Estados Unidos ha puesto en máxima alerta en todas las costas del Pacífico, cerca, alrededor de Corea del Norte. Y las advertencias de nuestro gobierno a Corea del Norte es contundente. Si ustedes se atreven a hacer algo, lo van a pagar muy caro. Estas amenazas de guerra, más la crisis contundente que está viviendo el país de Venezuela, lamentable, doloroso, porque a Corea del Norte lo vemos muy lejos directamente, y a pesar de que Corea del Norte hace alarde de que puede enviar misiles con armas atómicas, en realidad los expertos dicen que todavía no tiene esa capacidad, y el sistema de defensa de Estados Unidos es tan contundente que esa amenaza no se podría hacer realidad. Sin embargo, expertos que estábamos escuchando en cadenas de noticiosas como CNN, expertos militares dicen que deben de tomarse en serio, porque al cabo, si a este hombre no lo paran, al cabo de 1, máximo 2 años, Corea del Norte sí podría tener el alcance de amenaza contra la nación nuestra, Estados Unidos de América, y que como es un hombre loco, maniático, podría ejecutar eso. Cuando él decía, los expertos militares decían eso, entre 1 año a 2 años, podrían, si no se le para rápidamente a este hombre, podría ser una amenaza real. ¿Qué pasará dentro de 1 o 2 años? Me estoy preparando porque ya ahorita en septiembre Israel entrará en el año 5770 y entramos en una profecía. Por eso estoy diciendo, ¿qué pasará dentro de 1 o 2 años si no paran contundentemente las amenazas de ese hombre? Entonces, lo que ahora se conoce como rumores de guerra se convertiría
en el verdadero caballo rojo de Apocalipsis. Lo que está pasando también en Venezuela, los contundentes rumores de guerra que este domingo en la madrugada se dieron en Venezuela, ha puesto a más de 30 millones de venezolanos a estar sumamente preocupados, bastante asustados por todos estos contundentes rumores. Y es que los rumores de guerra, si bien es cierto, no se concretan en la mayoría de los casos, si quitan el sueño, si provocan dolor, si provocan sufrimiento. Pero la esperanza del Señor Jesucristo es contundente, todavía más fuerte. Jesús dijo que cuando escucharan, dice, oiréis rumores de guerras y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque todo esto es necesario que acontezca. Es decir, por ahora es solamente rumores. Por ahora, Corea del Norte, al menos en lo que toca de este año, su amenaza no necesariamente se puede concretar por lo menos hacia los Estados Unidos de América. Aunque sí podría su amenaza tocar a alguno de los aliados de los Estados Unidos de América. En este caso, Corea del Sur o Japón. Y en tal caso se desataría el infierno también. Pero por ahora, para los Estados Unidos, no representa Corea del Norte una amenaza latente. Pero sí lo podría representar dentro de 1 o dentro de 2 años. Si a ese hombre, igual si al Ayatollah Khomeini, le decimos así, porque son discípulos, aunque ya está en el infierno el Ayatollah, o los Ayatollah de Irán, también. Porque recuerde que el tratado que se hizo con Irán atómico es muy, pero eminentemente débil, dicen los expertos, y también Irán podría representar en los próximos 2 a 3 años una amenaza contundente, no para los Estados Unidos, pero sí para Israel. Es increíble entonces cómo esta contundente profecía del Señor Jesucristo la estamos viendo en vivo y a todo color, en unas amenazas contundentes, y que posiblemente ya, puesto que a partir de septiembre entramos en los últimos 3 meses de este año 2017, y a partir de septiembre entramos también en el calendario judío de la semana de los 70 años, entonces creemos que los rumores de guerra, las sedicciones y las guerras se van a incrementar. Esto camino hacia el fin. En el capítulo que hemos leído, capítulo 24 de Lucas, capítulo 6 al versículo 8, si usted ve en todo el capítulo, más bien entre el versículo 6 hasta el versículo 14, 3 veces el Señor menciona la palabra fin. Algunos ven en esta palabra, la palabra fin como el principio de dolores, que es lo que estamos viendo, la segunda, la gran tribulación, y finalmente el fin, al final de la gran tribulación. Algunos dicen exactamente en estas 3 palabras del Señor Jesucristo, las 3 veces que utiliza el fin. En esto, desde el versículo 6 y el versículo 14, está contundentemente probado la la gran y el final de la gran tribulación. Linda es la palabra del Señor, ¿verdad, mi hermano? Por favor, no pierda en lo más mínimo de vista la inminente venida de Cristo Jesús. Jesús dijo, cuando ustedes vean todas estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercana. Oremos por la nación de Venezuela, porque está siendo objeto de rumores feos, horribles, espantosos de guerra, y que, por supuesto, no deja de quitar el sueño, sobre todo a los niños, a los angelitos de Dios de Venezuela y a los ancianos. Elevemos una oración por la crisis que está pasando nuestros hermanos venezolanos. Y oremos siempre en el Señor, confiando que si todo lo que estamos viendo son solamente rumores, entonces el fin será ineludible. Es tiempo entonces de reflexionar profundamente en el Señor Jesucristo.
Recuerda, mi amigo y mi hermano, que es parte de la semilla verdadera. Porque los de la semilla, de la cizaña, ellos ya no van a cambiar. Estoy hablando al remanente. Los del remanente, los santos, los que no se dejan contaminar. Recuerda, no pierdas de vista la inminente venida del Rey de Reyes y Señor de los Señores, Cristo Jesús. Si el Señor Jesucristo no ha venido, estaré con ustedes en nuestro próximo programa de El Mundo Actual. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente. Amén y amén. El Mundo Actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga. Una guitarra y les canto una canción.